el primer, diríamos, punto sobre el que el Papa nos invita a reflexionar. Ante este misterio del dolor y del sufrimiento, ¿qué hay? ¿Estamos abandonados de Dios? ¿Hay alguien que ha hecho algo definitivo a favor del que sufre? Y dice así el Papa: llevo aún en el corazón el momento en que, en el transcurso de la visita pastoral a Turín, en Italia, pude permanecer en reflexión y oración delante de la sábana santa. La sábana santa es una reliquia que tiene muchísimos años y que las investigaciones científicas le dan precisamente esa antigüedad y elementos que pudiéramos decir la validan como algo auténtico, si bien pues la Iglesia nunca ha querido expresarse de manera taxativa, es decir, definitiva, pero sí la tiene en grandísimo aprecio. ¿En qué consiste esta sábana? Se dice que es aquella en que fue envuelto el cadáver de Jesús después de que fue bajado de la cruz. Fue envuelto en un lienzo, dice el Evangelio, un lienzo nuevo, y colocado en el sepulcro. Y supuestamente es la reliquia, y que tiene grabado la imagen de ese que estuvo allí envuelto, la imagen de Jesucristo. Y se percibe el cuerpo de Jesucristo y el rostro de Jesucristo. Bueno, esa es la reliquia de la sábana santa que está en Turín. Ante ese rostro sufriente que nos invita a meditar sobre aquel que llevó sobre sí la pasión del hombre de todo tiempo y de todo lugar, también nuestros sufrimientos, nuestras dificultades y nuestros pecados. Así se expresa el Evangelio, así se expresa el Nuevo Testamento. Él sobrellevó nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades y sobre todo nuestros pecados, expiándolos a través del sufrimiento y de la muerte. ¿Cuántos fieles a lo largo de la historia han pasado delante de ese lienzo sepulcral que envolvió el cuerpo de un hombre crucificado, que corresponde en todo a lo que los evangelios nos transmiten sobre la pasión y muerte de Jesús? Contemplarlo es una invitación a reflexionar sobre lo que escribe San Pedro: por sus llagas hemos sido curados. El Hijo de Dios sufrió, murió y resucitó, y precisamente por esto último, precisamente porque resucitó, esas llagas se convierten en el signo de nuestra redención, del perdón y de la reconciliación con el Padre. Sin embargo, también se convierten en un banco de prueba para la fe de los discípulos y para nuestra fe. Siempre que tocamos el tema del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, nos ponemos a la defensiva, ¿sí o no? ¿Verdad? No queremos, rechazamos, ¿verdad? Es natural, diríamos que es natural por una simple razón: es un instinto de la naturaleza, rehuir todo aquello que de alguna manera amenaza su integridad, ¿verdad? Pero cuando vemos estas cosas desde una perspectiva de fe sobrenatural y de cómo Dios quiso
resolver este problema, esta realidad trágica de la existencia humana a causa del pecado, a causa de que la humanidad desde el principio ha rechazado el proyecto de Dios, ha querido realizarse lejos de Dios, por su cuenta. Sigue diciendo el mensaje, cada vez que el Señor habla de su pasión y muerte, y eso lo vemos en los evangelios, cada vez que el Señor habla de su pasión y muerte, los discípulos no comprenden, rechazan, se oponen, ¿verdad? Lo constatamos leyendo los evangelios. Para ellos, como para nosotros, el sufrimiento está siempre lleno de misterio, es difícil de aceptar y de soportar. Los dos discípulos de Emaús, recordemos este pasaje, caminan tristes por los acontecimientos sucedidos aquellos días en Jerusalén, la pasión y muerte del Maestro, de Jesús. Y solo cuando el resucitado recorre el camino con ellos, se abren a una nueva visión de la realidad. También el apóstol Tomás le cuesta creer en el camino de la pasión redentora. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo el dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no creeré. ¿En qué cosa no creería? En la resurrección, en la victoria. Pero frente a Cristo, que muestra sus llagas, su respuesta se transforma en una conmovedora profesión de fe. Cuando Jesús le muestra sus llagas a los 8 días en que vuelve a estar con los discípulos en el cenáculo, Santo Tomás, apóstol, ¿qué dice? Señor mío y Dios mío. Una profesión de fe verdaderamente conmovedora que nos hace entender a nosotros también el porqué del sufrimiento en función de la redención a causa del pecado. Lo que antes era un obstáculo insuperable, porque era signo del aparente fracaso de Jesús, su pasión y muerte, había sido enterrado, ya todo se acabó, decían ellos, ¿verdad? Se convierte en el encuentro con el resucitado, en la prueba de un amor victorioso. Y aquí hay una frase estupenda: solo un Dios que nos ama hasta tomar sobre sí nuestras heridas y nuestro dolor, sobre todo el inocente, es digno de fe. Es digno de fe. Un Dios que nos ama hasta tomar sobre sí mismo nuestras heridas y nuestro dolor, sobre todo el inocente, es digno de fe. Muchas veces pensamos nosotros, sí, pues Dios allá, para Él, pues sí, sabemos que Dios en sí mismo, pues no sufre, es perfecto, ¿verdad? Pero esto no quiere decir que Dios no se compadezca de la humanidad que está, diríamos, destinada a la muerte y que pasa por el sufrimiento, por el dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Y quiere precisamente mostrar su compasión y su voluntad decidida de rescatarla de esa condición, porque su proyecto no es de muerte. El proyecto de Dios es un proyecto de vida para la humanidad. Segunda parte del mensaje. Vamos a hablar ya de los enfermos. Hablamos de Cristo, de Dios, cómo asume Él esta realidad de la condición humana que sufre y que pues termina en la muerte. Queridos enfermos y personas que sufren, es precisamente a través de las llagas de Cristo como nosotros podemos ver con ojos de esperanza todos los males que afligen a la humanidad.
Al resucitar, el Señor no eliminó el sufrimiento ni el mal del mundo. Esto es interesante, ¿eh? No lo eliminó aquí, en este mundo, no lo eliminó, ¿eh? Sino que lo venció de raíz. Venció el pecado, que es la causa de todo eso, ¿verdad? Venció el pecado, que tiene como raíz ese rechazo de Dios, esa ofensa de Dios, ¿verdad?